El vacío tenía memoria y la devolvía en forma de frío. Una luz lejana rasgó la negrura como una herida antigua. La estrella moribunda detrás del casco de la enfermería proyectaba una aurora pálida sobre el rostro del comandante. Las placas de metal vibraban con el eco de motores que ya no podían mentir, la flota estaba cansada, los hombres y mujeres a bordo hablaban con la mirada y no con la voz. En la camilla, enrollada como un secreto, la criatura parecía hecha de luna y sombra, sus venas brillaban con un pulso que no pertenecía a ningún registro humano. El comandante observó el patrón, la simetría de las marcas, la desconfianza que la naturaleza imponía a su propia anatomía. Sabía que en la frontera entre especies no había leyes, solo opciones. Y eligió la que dolía más. Dolía pensar. El universo contuvo el aliento. El sonido de la medicina, bombeos, ventiladores, el latido metálico de las máquinas, era casi una música antigua. El comandante recordó una costa que nunca podría volver a tocar, olas de la tierra golpeando rocas, la risa de una niña que ya no recordaba bien. Un trozo de piano, una melodía rota, como si todo lo humano se hubiera vuelto memoria musical. Dejó que esa memoria lo sostuviera como una coraza. Su mano derecha, marcada por una cicatriz que no sanaba del todo, se posó sobre el hombro de la criatura y, sin hablar, transmitió una promesa que no necesitaba palabras. Los humanos no rezan. Actúan. El olor a ozono y a sangre alienígena se mezclaba con el perfume del metal caliente. La criatura apretó los dedos alrededor de una especie de brazalete, una reliquia de su clan, y en su mirada titiló algo que podría haber sido miedo o gratitud. El comandante inclinó la cabeza hacia atrás, como quien mira la bóveda de un templo. Afuera, la flota flotaba en una oración mecánica, dentro, decisiones humanas se tomaban en silencio. Era una ecuación simple para quien había visto demasiado, salvar a ese ser podía significar una ventaja estratégica, no hacerlo podía significar la muerte de lo que aún quedaba de su propia alma. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La enfermería era un altar improvisado donde la ciencia humana y la biología extraña discutían en voz baja. Un especialista en xenobiología había dejado una nota: la criatura es hija de caza, no de cuidado. Nadie corrigió la nota. La decisión cayó sobre el comandante porque su rango le daba el peso, y su pasado le daba la necesidad. Había perdido mucho y lo había aprendido a guardar dentro, en la caja dura de su pecho. La chica vampírica, por sus rasgos, no encajaba en las definiciones humanas: colmillos, sí, pero también fragilidad, no una bestia predadora evidente, sino algo que había sido cazado hasta la ternura. Ella era, irónicamente, prueba de que la caza podía tener consecuencias. El universo contuvo el aliento. La flota humana llevaba la bandera de una humanidad rota pero despiadadamente orgullosa. Las marcas del imperio ocupaban los registros, conquistas sistemáticas, prisiones en órbita, especies convertidas en recursos o esqueletos. Aquella guerra no era por fronteras, sino por una ideología que definía a las razas como propiedad. El comandante había servido en campañas donde había visto banderas humanas transformadas en brasas. Recordó la noche en que una bandera de su planeta ardió en un hangar, el fuego reflejaba el rostro de su hija en una fotografía chamuscada. Esa imagen vivía en él como una herida limpia que alimentaba su voluntad. La escena orbital de la flota parecía un cementerio brillante. Naves en formación, luces que parpadeaban como ojos cerrados. Los oficiales discutían trayectorias y pérdidas con una precisión que no ocultaba miedo. En la sala de estrategia, hologramas proyectaban el mapa del imperio, fortalezas negras, rutas de abastecimiento, las zonas donde cazaban especies para experimentación. Cada punto en rojo llevaba al comandante a la misma conclusión: si querían sobrevivir, debían atacar, no solo defender. El plan que propuso olía a desesperación y a genio táctico, complicaba la venganza con la necesidad de proteger aquello que la guerra había forjado en secreto. El comandante caminó por la cubierta como quien recita un rezo. No había piedad en sus pasos, solo resolución.
En su bolsillo, una medalla gastada y una nota plegada contenían una promesa simple: volver o no volver. No era la primera vez que esa promesa le pedía un precio. Observó la enfermería otra vez. La criatura había abierto ligeramente los ojos y su mirada buscó el rostro humano como si supiera que allí residía su salvación. No había palabras claras entre ellos, pero cuando el comandante retiró el guante para tocar su mejilla, el contacto fue la firma de un tratado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La decisión resonó más allá del metal. Permitir que la criatura sobreviviera exigía una intervención que la medicina no podía completar sola. El sacrificio sería literal, una transferencia que implicaría que el comandante recibiera, deliberadamente, el mordisco de la criatura para activar procesos curativos que su fisiología humana podría catalizar. En teoría, la saliva de la criatura contenía enzimas regenerativas que, combinadas con la sangre humana, podían recomponer tejidos. En la práctica, nadie sabía el costo. Algunos hablaban de simbiosis, otros de riesgo de infección. El comandante se paró, sus manos temblaron apenas, y decidió que para salvar una vida pondría en riesgo la suya muchas veces por el resto de su vida. Los humanos no rezan. Actúan. El mordisco fue una ceremonia breve y terrible. En la penumbra de la enfermería, la boca de la chica se acercó como quien ofrece tanto condena como salvación. No había malicia, solo necesidad. Sus caninos se hundieron en la carne del comandante y la flota contuvo el aliento en comunión. Un dolor líquido se extendió por su brazo, luego, un calor extraño que parecía reparar desde dentro. El sistema inmunológico ampliamente adaptativo del humano respondió con una voracidad incontrolable. El cuerpo del comandante comenzó a ajustar, a adaptar. Fue como presenciar una sinfonía bioquímica donde humanos y alienígenas encontraban notas comunes. Al terminar, ambos estaban extenuados, respirando con dificultad. El comandante tocó el lugar donde había sido mordido y no encontró odio. Encontró un hilo, una conexión. La criatura se durmió como si el acto la hubiera dejado exánime, y en la nave corrió una corriente de comentarios fríos y calientes: especulación, milagro, aquí temor. Los técnicos monitorizaron la mezcla de genes, trazos de biología que no concordaban con los manuales. La noticia se filtró por la flota como olor de pólvora: una intervención inusual, una alianza incómoda. Algunos la llamaron traición, otros, oportunidad. Mientras tanto, en la enfermería, el comandante sintió algo antiguo despertando dentro, un instinto protector que no había sentido desde que su hija dejó de reír en la tierra. El universo contuvo el aliento. Días después, como si el universo buscara jugar una broma cruel, los análisis mostraron algo imposible: rastros de actividad reproductiva en la criatura. No era solo la cura. Algo en la saliva humana había desencadenado en ella un proceso análogo a la gestación. El dato se expandió y se transformó en rumor que el imperio escuchó con su apatía característica antes de decidir convertirlo en arma. Para algunos humanos la idea despertó pavor, otros la acogieron con una mezcla de curiosidad científica y pragmatismo bélico. Un híbrido podría ser, o no, el equilibrio que inclinara la lucha. Para el comandante fue una traición del cuerpo: algo que él había ofrecido para reparar y no para alterar su curso fue ahora una raíz que crecería en otro. La noticia provocó dolor íntimo. El comandante lloró en la oscuridad de su camarote pensando en su hija perdida y en la promesa rota que ahora pendía de una criatura ajena. Se tocó la cicatriz de la mano y recordó la risa, el piano lejano que sonaba en su memoria como un eco tibio. Hubo una noche en que la flota oyó a lo lejos una vieja melodía traducida por un reproductor, una pieza de piano que hablaba de hogares perdidos. Era como un puñal que limpiaba. Esa música se convirtió en mantra de la tripulación: la pérdida como motor, el recuerdo como fuego. Los humanos no rezan. Actúan. El imperio respondió con una acción que olía a venganza: envió misiones de reconocimiento con jaurías de drones que devoraban atmosféricos. Choques y escaramuzas se volvieron constantes.
Cada ataque que el comandante repelía dejaba cicatrices en la flota y en su propia piel. Un bombardero cayó y con él se llevó a 20 vidas. En el hangar, una bandera humana fue incendiada por un rayo de pulso y las llamas formaron la silueta de una cara que él creía conocer. Dolor, sí, pero también claridad. Si la gestación continuaba, el imperio vendría por ello hasta arrancarlo todo. Si la idea se usaba con prudencia, podría ser la chispa de algo más grande, la unión de especies contra quien las creyó cosas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La tripulación debatió sin palabras, miradas que cortaban como cuchillos. Los jóvenes oficiales querían proteger, los veteranos calculaban costos. Hubo una fracción que propuso explotar la noticia para instigar revanchas, otra que pidió mantener la criatura en secreto hasta entender. El comandante, que hasta entonces había actuado movido por una promesa personal, comprendió que su elección no era solo suya. Sería el catalizador de una decisión colectiva que definiría la línea moral de la humanidad. ¿Serían depredadores con nueva herramienta o guardianes de una nueva vida? Esa elección pesó en él como un yunque al que había que responder con arrojo. El universo contuvo el aliento. La batalla decisiva fue una tormenta. La fortaleza imperial orbitaba una pequeña luna como un tumor, su escudo brillaba con la arrogancia de siglos. El plan del comandante era simple en su complejidad, penetrar los anillos defensivos con una fuerza reducida y, en el momento más crítico, liberar el relato de lo que era la criatura para sacar a la opinión pública imperial de su cinismo. La maniobra requería que el comandante liderara la carga personal. No era por ego, era por responsabilidad. Tenía ahora la imagen de su hija en la memoria y la gestación de la criatura en su sangre. Era la síntesis de todo lo que la guerra había forjado. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La entrada en la órbita enemiga se sintió como atravesar piel vieja. Las alarmas autoprodujeron un coro mecánico, los proyectiles pintaron metálica lluvia. El comandante ordenó la ruptura del escuadrón en un momento de improvisación que fue, a la vez, calculado y visceral. Sus naves se abrieron como manos que partían para lanzar un último empujón. En la cubierta, la luz de la ciudad imperial se reflejaba en su visor, y por un instante él vio la figura de su hija entre esas luces, una fábula con ojos reales. Esa imagen le dio la fuerza para empujar más allá de la valentía, a meter la humanidad, en el sentido más clásico del término, poner su cuerpo donde debía hacerlo para proteger. Los humanos no rezan. Actúan. Dentro de la fortaleza, soldados humanos y liberados, guías de una coalición improvisada, se abrieron paso en un combate mano a mano que parecía reescribir las leyes de lo posible. La criatura, protegida en un módulo en la popa del buque de asalto, sufrió la violencia del terremoto cósmico con la serenidad de quien porta algo más grande que su propio ser. Cuando la señal del comandante activó la maniobra final, su nave se sacrificó para abrir un canal de comunicaciones que transmitió las imágenes prohibidas, prisiones, experimentos, razas encadenadas. La verdad explotó en 1000 satélites y, con ella, la cobertura moral del imperio se resquebrajó. El universo contuvo el aliento. La pelea se tornó simbólica y física a la vez, cada pasillo conquistado era un pasillo hacia la verdad, cada prisionero liberado un golpe más a la farsa. El comandante, en primera línea, recibió impactos que habrían quebrado a cualquier otro. Su cuerpo respondió con una mezcla de dolor antiguo y nueva resistencia. Su sangre, modificada por aquello que la criatura había introducido, le permitió resistir lo que antes habría matado. En el clímax, envuelto en fuego y luz, el comandante no pensó en la victoria ni en la fama. Pensó en la música, en la risa de su hija, en el piano que nunca tocó otra vez. Pensó en la promesa. Y eso lo impulsó a seguir. Los humanos no rezan. Actúan. Cuando el núcleo de la fortaleza cayó, no fue una explosión de odio, sino una ruptura de cadenas. Las prisiones se abrieron y la multitud que aguardaba dentro exhaló humo y lágrimas. El imperio, privado de su narrativa hegemónica,
perdió a su más valiente defensor, la convicción de que podían comprar la vida de otro sin pagar precio. En el silencio que siguió, entre los restos y las luces parpadeantes, la criatura dio un movimiento, un pequeño giro de cabeza, un indicador de que aquello que crecía dentro de ella no era solo supervivencia, era futuro. Lo que se había pensado arma se volvió semilla. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La victoria dejó secuelas, costos, honores, tumbas. La flota lloró en una forma que no sabía nombrar, mezclando orgullo con pérdida. El comandante, herido y agotado, fue llevado a la misma enfermería donde la historia había comenzado. Las máquinas murmuraban su alivio mecánico, pero lo que realmente importaba era una presencia silenciosa al lado de su camilla. La criatura, ahora más grande, se recostó junto a él. Sus ojos bioluminiscentes se posaron en la cicatriz de su mano y hubo algo en ese vistazo que no era agradecimiento ni pago, era reconocimiento. En su vientre, una nueva vida palpitaba con una cadencia que borraba parte de la amarga memoria de la guerra. El universo contuvo el aliento. Las conversaciones que siguieron al combate redefinieron la humanidad. No solo por su capacidad para pelear, sino por su decisión de proteger lo nacido del encuentro. Se crearon comités para estudiar y proteger a la criatura y a su descendencia, y se formaron alianzas con especies liberadas que antes estaban en la sombra. La narrativa dominante cambió, el héroe no era quien vencía por poder, sino quien decidió proteger la consecuencia inesperada de un acto de compasión. Esta nueva historia alimentó la construcción de un consejo que velaría por la vida de híbridos y especies liberadas, buscando evitar que la venganza humana se transformara en explotación. Los humanos no rezan. Actúan. En los días finales, el comandante caminó por la cubierta y observó las estrellas sin preguntarse si la guerra terminaría. Sabía que vendrían más conflictos, nuevas pruebas. Pero también sabía que había despertado algo en la humanidad que era más difícil de extinguir que cualquier armamento, el orgullo de proteger algo que no es propio por derecho. En su mente volvió la imagen de la playa, la risa, el piano. Y junto a ello, la visión de la criatura acunando una nueva vida, y la flota asumiendo su deber. No era un final perfecto. Era, en cambio, una base para construir. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La criatura tuvo momentos de dolor, retorcimientos durante la gestación que hicieron al comandante sostenerla sin pedir explicación, como quien ayuda a alguien a cruzar una tormenta. Hubo noches en las que escucharon un llanto que no era de humano ni de alienígena, sino de algo que estaba aprendiendo a existir en ambos mundos. El comandante dejó un objeto por la mañana, una fotografía de su hija en la playa, ahora protegida por un cristal. La criatura lo observó y, sin gestos humanos, inclinó su cabeza como gesto de comprensión. Fue un lazo que no necesitaba palabras. El universo contuvo el aliento. En el epílogo de la primera ola de reconstrucción, una pequeña ceremonia se organizó en la plaza central del buque. No hubo discursos grandilocuentes, sino ofrendas, flores sintetizadas, piezas musicales, fragmentos de banderas rescatadas. Los sobrevivientes depositaron objetos que contaban quién eran. La criatura, guiada por manos humanas, se situó bajo una luz que recordaba la aurora. Dentro de su vientre, la vida latía y con ella latía la posibilidad de un futuro en el que la humanidad no fuera solo dominio, sino custodio. Fue un momento de orgullo que sintieron hasta los más recelosos. La promesa del comandante se cumplía en silencio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la flota puso rumbo hacia sistemas que aún podían ofrecer refugio, el comandante se permitió una última mirada atrás, el lugar donde todo había comenzado. La sala de la que emergió una idea peligrosa y a la vez redentora. No celebró su propio nombre. Celebró la decisión que había tomado en la enfermería, la que había implicado ponerse en riesgo por una vida desconocida. Esa decisión, pequeña y rotunda, fue la chispa que prendió la hoguera de una nueva política moral. Y en su corazón, calcado por la pérdida, fue también la forma más pura de amor,
la custodia de lo que queda. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.